Vamos a hablar de proyectos de alfabetización mediática, de formación en medios, de talleres de radio, porque también se llaman así, dentro de las radios libres y comunitarias y televisiones libres y comunitarias del Estado español. Pero no obstante, el mayor reto es no solo traer gente de la práctica diaria del radioactivismo, sino también combinarlo con gente de la academia, gente de la universidad que ha investigado en eso, que han hecho tesis doctorales como Ángel Barbas o que van a defender su tesis doctoral dentro de unos meses nada más, como Ana, para que también nos den una perspectiva y desde la investigación y desde la reflexión del trabajo que se hace en los centros universitarios. Con lo cual os dejo con Bea Olalume, que es nuestra moderadora de mesa, a la que, con lo bien que lo hemos hecho esta tarde, pues le voy a pedir que lleve también un control más o menos estricto para que no nos prolonguemos mucho en las exposiciones y luego sí tengamos un debate relajado, incluso hasta media hora y todo, para poder debatir entre todos, con todos los conocimientos, con todas las experiencias que hemos escuchado estos 3 días aquí, sobre cómo mejorar los procesos de alfabetización mediática de los medios comunitarios y de la sociedad en general. Así que, Bea, ahí lo tienes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panel de experiencias de formación y aprendizaje en radios comunitarias. Yo soy Bea Olalume, efectivamente, dentro de CUAC, una de tantas cosas que hago, porque ya sabemos toda la gente que estamos aquí, que cuando te metes en asociaciones de este tipo acabas haciendo de todo, formación, técnica, locución, lo que haga falta. Y bueno, espero aprender un montón de cosas y que todos aprendamos algo, que para eso están estos foros también. Voy a presentar un poquito por encima cada uno de los ponentes y las ponentes, pero bueno, como va a ser un poco por encima, luego si veis que faltan cosas podéis ahondar en detalles, pero no demasiado, porque a los 10 minutos os doy una colleja a quien haga falta. Vale, entonces tenemos aquí a Ángel Barbas, bienvenido, que es profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED y también miembro de RICAP, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa, sobre todo en líneas de investigación que tienen que ver con educación, educomunicación, etcétera. Así que, Ángel, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por resistir a estas horas. Y bueno, mi intervención, pues en realidad estamos haciendo un tándem, Ana y yo, porque durante los últimos años pues he tenido la suerte de poder acompañar a Ana en su tesis doctoral y os voy a hablar un poquito de cómo surge esta relación académica entre Ana y yo, cómo surge la tesis de Ana, a partir también de mi experiencia previa y a partir de mi propia tesis doctoral, ¿no? Como nos ha dicho Bea ahora mismo, pues yo vengo de la Facultad de Educación de la UNED, yo soy educador social de formación, pero al entrar en la UNED tuve la oportunidad de descubrir toda la rama o toda la tradición de la educomunicación latinoamericana, del pensamiento comunicacional latinoamericano, por algunas asignaturas que tuve la oportunidad de cursar y luego también por mi especialización, la especialización que hice también en la UNED. Entonces, en este sentido sí que pues me gustaría hacer como una pequeña reivindicación también, ¿no?, del papel que ha tenido la UNED en la educación mediática en este país, en el Estado español, y de la alfabetización mediática, porque en la UNED se hizo el primer curso de alfabetización mediática, o uno de los primeros, a lo mejor alguno me vais a decir, no, yo sé de otro que antes, no lo sé. Creo que fue uno de los primeros cursos de alfabetización mediática que se hizo en el Estado español, que fue en el año 85. El curso se llamó Lectura de la Imagen y Medios Audiovisuales, y estaba coordinado por el profesor Roberto Aparici, que ya se jubiló, y el profesor Agustín García Matilla. Esto fue uno de los inicios de esta tradición que dentro de la UNED comenzó sobre todo con el trabajo del profesor Roberto Aparici y después con otros que hemos trabajado con él, de la conexión entre la comunicación y la educación, también desde la perspectiva latinoamericana, del pensamiento comunicacional latinoamericano y de la educomunicación latinoamericana. O sea, es decir, este curso bebía directamente de las fuentes del trabajo de Paulo Freire, del trabajo de Mario Kaplun, de Daniel Prieto Castillo, de Luis Ramiro Beltrán, de todos estos grandes académicos investigadores de América Latina
y que por otro lado muchas de las obras de estos autores no estaban editadas en España, y algunos de estos académicos que os he nombrado, como Aparicio y García Matilla sobre todo, pues fueron los que impulsaron la edición de muchos de esos textos y esos libros en España, que no existían entonces, estaban publicados en América Latina, pero no aquí. Entonces, bueno, yo vengo de esa, digamos, de esa escuela, de esa tradición, y luego tuve pues yo creo que la suerte de que cuando comencé mi tesis doctoral fue el momento de eclosión del movimiento 15M. Entonces, yo siempre tenía, digamos, el interés de los medios de comunicación alternativos, sobre todo a partir de la tradición de Indymedia, de medios de este tipo, ¿no? De rebelión, digamos, medios de carácter activista. Y siempre tenía, bueno, pues la inquietud o tenía el interés de investigar la relación entre estos medios y una posible dimensión educativa, ¿no? Entonces, a partir de la eclosión del movimiento 15M, empiezo a investigar todo esto y hago un estudio etnográfico sobre el movimiento 15M y las conexiones entre la comunicación, la educación y la pedagogía política. Traté de investigar de qué manera los medios alternativos, activistas, ciudadanos, vamos a llamarles de diferente tipo, ¿no? O libres o comunitarios, creados por el movimiento, generaban procesos de pedagogía política, qué tipo de procesos eran estos, qué características tenían, cómo interactuaban con otros procesos sociales y culturales más amplios, y cómo esos medios, sus prácticas y sus contenidos tejían redes también con otros colectivos sociales. Este es un poco el planteamiento de mi tesis doctoral. A partir de ahí, pues también me he ido interesando mucho, por ejemplo, por todo el movimiento de los medios independientes, ¿no? De medios autodenominados independientes, que, bueno, recientemente, como sabéis, han constituido también una plataforma de medios independientes, como La Marea, El Salto, Contexto, etcétera. Entonces, también he enfocado una de mis líneas de investigación por ahí, por este tipo de medios, como os decía, sobre todo en el sentido de investigar su orientación de servicio público y su agencia educativa y cómo educan a través de sus contenidos, a través de su modelo periodístico y también a través de los proyectos formativos que ponen en práctica. Esto es algo muy interesante, ¿no? Medios de comunicación desarrollando proyectos formativos, medios de comunicación como estos que os he nombrado. Y en paralelo a todo esto, pues conocí a Ana el día de la defensa de mi tesis doctoral. Recuerdo que ella estaba allí asistiendo como público, y después estuvimos hablando de mi tesis y demás, y me estuvo contando un poco cuáles eran sus inquietudes. Y desde un primer momento, lo que estaba claro en la tesis de Ana es que ella quería trabajar sobre los medios de comunicación comunitarios como entornos de aprendizaje. Ella es una persona muy comprometida socialmente, políticamente, que ya tenía una trayectoria en medios comunitarios, y este fue el punto de partida de la tesis de Ana, ¿no? Los medios de comunicación comunitarios como entornos de aprendizaje. Paradójicamente, aunque la UNED tenía la tradición esta que os decía antes de ser, bueno, pues más o menos pionera en los cursos de alfabetización mediática, educación mediática, la mayoría de los investigadores de la Facultad de Educación que se dedican a temas relacionados con comunicación, medios, tecnologías, etcétera, han centrado su investigación sobre todo en lo que tiene que ver con la integración de las TIC en el aula, en la educación formal, todo esto de los MOOC, el e-learning, el Flip Classroom, ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, de todo esto. Bueno, estas cositas que a mí la verdad que no me seducen especialmente, ¿no? Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la dimensión educativa de los medios de comunicación en general y de los medios comunitarios, alternativos, libres, etcétera, en particular, pues todo eso se ha quedado, pues, dentro de las facultades de educación, al menos lo que yo conozco, dentro de las facultades de educación se ha quedado pues baldío, ¿no? Se ha quedado sin investigar, se ha quedado incluso como algo un poco del pasado, ¿no? Porque dentro de esta idea también de la innovación educativa, esta obsesión por la innovación educativa que tienen muchos de mis colegas de la Facultad de Educación, pues digamos que la tendencia es innovar en torno a cuál es la última tecnología, cómo podemos aplicar esa tecnología en el ámbito de la educación formal, y sin embargo se descuida todo lo que tiene que ver con esto que os decía, ¿no? El potencial educativo de los medios de comunicación y concretamente de los medios de comunicación comunitarios, libres, ciudadanos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues como os digo, empezamos a trabajar juntos Ana y yo, y hemos tenido la posibilidad de publicar recientemente algunos artículos donde ya empezamos a trabajar aspectos que
que trabaja directamente Ana en su tesis doctoral y que profundiza en ellos, ¿no? Uno de estos aspectos es los aprendizajes o una categorización de aprendizajes, una conceptualización de aprendizajes que se dan en medios comunitarios investigados a través de la recopilación y la elaboración de historias de vida de personas que han participado en medios comunitarios y entrevistas en profundidad a muchos participantes en medios comunitarios. Por otro lado, también hemos trabajado, a partir ya os digo, de la tesis de Ana, y a partir también de esta metodología de historias de vida y de entrevistas en profundidad, acerca de la ética del cuidado y la práctica de la ética del cuidado en los medios de comunicación comunitarios y también asociado al paradigma del buen vivir. Y aparte de esto, aparte de estas dimensiones, pues Ana ha profundizado en muchos otros aspectos que tienen que ver con de qué manera se pueden construir alianzas que sean fructíferas y que fortalezcan tanto a los medios de comunicación comunitarios por un lado, como a la formación de agentes de intervención socioeducativa que se están formando en las universidades, como por ejemplo los educadores sociales o los animadores socioculturales, los técnicos de intervención social, etcétera, ¿no? De qué manera podemos utilizar o podemos aprovechar el potencial educativo que tienen los medios de comunicación comunitarios para también ponerlos al servicio de la formación de los educadores sociales y que los medios salgan reforzados también de todo esto. Ana ha profundizado en estas dimensiones, en estas ideas, y si os parece, pues le cedo la palabra y que Ana pues continúe profundizando en esto. Muchas gracias. Bueno, os cuento. Mientras ella se pega con la informática, Ana Martínez es investigadora de la RICAP, la verdad que nos lo han presentado bastante. Está también metida en líneas de investigación, entre otras, en educación y comunicación. Y si no me equivoco, estás también en Radio Moratalaz, la emisora comunitaria. Creo que el detalle es importante porque, claro, no se trata solamente de un tema teórico, sino que también estás metido en un tema más práctico. Sí, Entonces, sí, la verdad es que al final ha combinado un poco todo. Mi tesis, como también es parte de lo que más me interesa, que es estar en la radio, pues he aprovechado que me gusta como para lo que me gusta para empezar a estudiar un poco este tema. Así que voy a hablar un poquillo también de la tesis, que es un poco la presentación que me ha hecho un poco Ángel, que es sobre experiencias de comunicación comunitaria, los aprendizajes que adquieren las personas que participan en estas experiencias y luego también las sinergias que pueden haber con la universidad. Entonces he hecho 13 historias de vida, que están sobre todo 10 de ellas están situadas en España, pero también tengo 3 de Uruguay, aprovechando una estancia de movilidad que hice, y pude ampliar un poquito el estudio con las experiencias de Uruguay. Entonces, bueno, básicamente el análisis que yo he hecho de la tesis es un poco, sobre todo centrado en 2 tipos de aprendizaje. El primero, el aprendizaje sociopolítico, y luego también los aprendizajes socioemocionales. Y los aprendizajes sociopolíticos, nosotros consideramos este tipo de aprendizajes como los relacionados con la formación de la ciudadanía, que sea una ciudadanía participativa, una ciudadanía crítica. Entonces, pues bueno, muchas de estas personas que participan en medios de comunicación comunitarios nos damos cuenta que... Algo pasa con la pantalla. Es que yo no sé... A ver, así. El ser PDF... Vale, genial. ¿Se ve? Mejor, Ay, ¿no? Vale. Que nos falla un poquito la pantalla. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, pues como decía, uno de los aprendizajes que adquieren las personas que están en medios de comunicación comunitarios es precisamente entender la política de una forma mucho más amplia y entender un poquito que la política también es implicarse en cómo mejora, cómo pueden implicarse en su entorno para mejorar su entorno, ¿no? Social y natural. Y entonces, bueno, vemos que muchas personas que participan en este tipo de medios aprenden también a ser activistas y se acaban involucrando en otras causas sociales. También otro aprendizaje que hemos identificado es que aprenden a participar en asambleas, que es muchas veces la primera vez que ellos o ellas están en una asamblea.
Luego también otro aprendizaje es, muchos de ellos no conocen este modelo de comunicación comunitario. Entonces también es otro tipo de aprendizaje saber que existe una comunicación diferente a la convencional de los medios típicos privados y públicos, que hay otra comunicación mucho más horizontal, mucho más participativa. Y también muchos de ellos no conocen el derecho que tenemos todos a la comunicación, que todavía es un derecho que aquí en España siento que todavía no se conoce mucho. Y otro aprendizaje es que se entienden los conocimientos de una forma mucho más amplia y se empiezan a revalorizar los saberes populares, los saberes de los barrios, de las personas que están en los barrios. También hemos identificado que hay aprendizajes socioemocionales y los hemos analizado desde la ética del cuidado. Y entonces hemos identificado que existe en este tipo de espacios un aprendizaje hacia uno mismo, hacia una misma, un autocuidado, porque aunque en muchos de estos espacios no hay una reflexión explícita sobre los cuidados, sí que vemos que hay dinámicas y que hay un ambiente positivo que acaba propiciando dinámicas donde hay posibilidad de tener autoconocimiento, donde se trabaja mucho la autoestima, donde se aprende a manejar emociones negativas y positivas. Entonces, bueno, sí que creemos que al final, aunque no haya muchos espacios que hagan esta reflexión explícita, sí que se trabaja este aspecto. Y luego también hemos identificado que existe un aprendizaje de un cuidado hacia los demás, porque al final se intenta que sean relaciones que estén basadas en la igualdad, en los afectos, y se acaban produciendo, aprendiendo valores como, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, el apoyo mutuo. Y luego también, por último, cada vez también vemos que hay un aprendizaje del cuidado hacia el planeta y hacia el universo en general, porque sí que vemos que hay una preocupación por el entorno, por la comunidad, donde cada vez es también más evidente. Y bueno, a pesar de que hay este tipo de aprendizajes, también es verdad que hemos identificado algunos aspectos problemáticos dentro de este tipo de entornos y también creo que es bueno que también los tengamos en cuenta. Y bueno, en ocasiones hemos visto que algunos espacios, aunque sean teóricamente muy inclusivos y se quiera fomentar esa diversidad cultural, sí que hay un perfil muy similar de todos los participantes y eso puede producir un riesgo de que haya un sesgo de confirmación y se acabe siempre rechazando las ideas que sean contrarias a las ideas que uno tiene como muy consistentes. Luego también otro aspecto problemático es la dependencia que se genera con respecto a algunas instituciones que acaban financiando este tipo de proyectos y eso puede provocar en ocasiones algún tipo de censura o de autocensura. Y otro problema es pues la poca incidencia social que alguna de estas experiencias tiene, que cuesta llevar a cabo alianzas con otros agentes de la comunidad y eso hace que pues, tengan poca incidencia social. Y en cuanto a los cuidados, también vemos que entra a veces en conflicto que este tipo de experiencias son muy precarias y que requieren mucho tiempo de voluntariado, mucho trabajo voluntario y eso puede entrar en conflicto con el cuidado personal o las necesidades personales que tiene cada uno. Entonces, y luego también las relaciones, hay veces que aunque se pretende que sean afectivas e igualitarias, pues también se encuentran relaciones más paternalistas o con actitudes machistas. Y también hay veces que el interés personal está por encima, prima sobre el interés comunitario o del medio ambiente. Entonces, voy a pasarlo. Y bueno, cuando ya estudié los aprendizajes, cuando hice el análisis de todos los aprendizajes de las personas que participaban en este tipo de experiencias, nos preguntábamos qué podíamos aportar un poquito, ir un poquito más allá y ver qué sinergias pueden producirse entre estas experiencias y la universidad. Entonces, bueno, las personas que hemos entrevistado, centrándome más en el contexto español,
Sí que todas las personas, los docentes que hemos entrevistado, consideran que hay muchos beneficios que se producirían tanto para las experiencias de comunicación comunitaria como para la universidad. Y bueno, por ejemplo, el primer beneficio sería ese propio fortalecimiento de las experiencias de comunicación comunitaria, porque al final es un modelo de comunicación y un modelo de educación que es muy desconocido actualmente, y eso también haría que tuvieran mayor incidencia social, que es uno de sus objetivos, pero que cuesta conseguir. Y también pensamos que eso fortalece también a la propia universidad, porque al final contribuye a impulsar una ciudadanía mucho más activa, mucho más crítica, y contribuye a que la universidad conecte también con la propia comunidad y que haya también más participación dentro de la propia universidad. Y bueno, y todo esto como consecuencia de ese fortalecimiento de la comunicación comunitaria y de la propia universidad como más conectada con la comunidad, creemos que al final también fortalece al sistema democrático y fortalece también a la comunidad en sí. Y bueno, básicamente sí que también a raíz de las entrevistas que hemos realizado sí que vemos que ha habido, existen ya sinergias y se realizan a través de la docencia, por ejemplo. Hay asignaturas hay docentes que intentan introducir en sus asignaturas de forma transversal este tipo de conocimiento, y también hemos encontrado que hay prácticas formativas, aunque suelen centrarse sobre todo en el ámbito de la comunicación, pero bueno, en ese ámbito sí que existen. En el ámbito de la investigación también, a partir de la creación de la RICAP, también se está investigando sobre la comunicación comunitaria y se está apoyando también. Ahora, por ejemplo, están haciendo un estudio sobre la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios, y al final es también un apoyo a los propios medios de comunicación comunitarios. Y luego, a raíz de la extensión y la transferencia, vemos también que hay ese intento de vincularse con los proyectos de comunicación comunitaria en algunas universidades. Y bueno, para ir acabando, creemos que existe un peligro de que existan colaboraciones que sean colaboraciones pensadas desde el utilitarismo, desde que se intenten simplemente los estudiantes, por ejemplo, acercar a los medios de comunicación comunitarios solo para conseguir créditos, o que los medios de comunicación comunitarios solo quieran resolver algunas necesidades más inmediatas. Pero bueno, a pesar de este peligro, pensamos que es importante que se fomenten este tipo de sinergias. Y bueno, y como propuestas así muy brevemente, creemos que lo primero, sobre todo, es fomentar ese conocimiento mutuo, que actualmente todavía vemos que no existe, sobre todo en la Facultad de Educación, como decía Ángel. Cuesta mucho que se vea que los medios de comunicación comunitarios son entornos donde se producen aprendizajes sociopolíticos y socioemocionales, por ejemplo. Entonces, bueno, una de las propuestas es fomentar el conocimiento, luego también apoyar la transformación de la universidad, porque creemos que necesitamos una universidad que esté mucho más conectada con la comunidad, donde las relaciones sean mucho más horizontales, donde se fomente mucho más la participación de los estudiantes y en general de toda la comunidad, y bueno, y sobre todo también que se hagan sinergias con los proyectos del tercer sector, porque hoy en día sí que vemos también que la universidad tiene muchas más relaciones con empresas o con entidades públicas que con organizaciones del tercer sector. Y esto es básicamente. Pues Ángel y Ana, muchas gracias. Tenemos aquí desde la mismísima y bellísima Málaga a David Gallego, de la emisora comunitaria Onda Color, emisora comunitaria y bastante hermana de CUAC, tenemos muchos vínculos, del barrio de Palma Palmilla, y es también presidente de la red de medios comunitarios de la REM, así que su señoría, estamos encantados de tenerle por aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, y a mí todavía me da vértigo, lo de presidente de la comunitaria, me da un poquito de vértigo. Bueno, ahora ya el ordenador parece que está pantallazo azul, o sea que bueno.
yo tenía una presentación que de todos modos tampoco es tan importante. Sí me gustaría enseñar una diapositiva, que espero que cuando juego volviendo el ordenador se pueda ver y ya está, no habría más problema. La verdad es que en Onda Color utilizamos la formación desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado lo tenemos como un medio para los programas, ¿no? Es algo obligatorio para quien viene a hacer un programa, tiene que hacer una formación para poder empezar, pero también lo utilizamos como una manera de darle visibilidad a la radio, de darle visibilidad a nuestra manera de comunicar, porque hacemos mucha formación para asociaciones o también lo ofrecemos como una manera también de mantener la radio, ¿no? Un servicio que ofrecemos, hacer formación sobre distintos temas, ¿no? De hecho, ahora mismo pues tenemos varios programas de formación con asociaciones que trabajan en institutos, y a lo mejor vamos allí, hacemos una formación para esos chavales. Ayer por la noche teníamos una conversación interesante, Mariano, José Ramón también precisamente, y yo, sobre el tema de los podcasts, ¿no? Porque ahora está de moda que vienen y te piden una formación sobre podcasts. Y bueno, ya tenemos un poco ver cómo enfocar esto, ¿no? En Onda Color lo que hacemos es que les damos una formación sobre radio, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Y lo que queremos ver es una metodología, que para nosotros es lo más importante, ¿no? Aunque, como teníais razón Mariano, también hay una parte perversa, ¿no? En hablar de podcast, ¿no? Irnos a lo técnico y al estar aislados, ¿no? Pero eso a mí muchas veces, y esto yo reconozco que es más mío que de Onda Color como tal, a mí me gusta muchas veces empezar las formaciones con esta imagen, o poner esta imagen en algún momento muy en el inicio de una de las presentaciones. No sé si la veis más o menos, porque soy muy pequeñita, el ordenador no da para más. Es un cuadro de Magritte que se llama La Bella Cautiva, no me preguntéis por qué. La cuestión es que yo le pregunto a la gente, bueno, ¿qué creéis que Magritte quiso representar con esto? Entonces, si lo veis bien, hay un caballete que está en mitad de la pintura y que representa un trozo de la pintura, y luego la pintura representa otro trozo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres ver ahí? Bueno, pues Magritte ha elegido, a lo mejor, ha puesto lo que el pintor quería representar, que es este trozo. Pero él a su vez está representando otro trozo. Y yo creo que cuando comunicamos, al final, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que siempre estamos poniendo el caballete en un sitio. Estamos eligiendo un punto de vista. Estamos diciendo, esto es lo que voy a contar. Y nos quedan otras muchas cosas que están fuera del caballete y que no salen. Incluso el cuadro más grande de Magritte deja más cosas fuera. No sabemos lo que hay alrededor, no sabemos cómo de grande es el árbol. Entonces, esa reflexión yo creo que es la principal para empezar a hacer comunicación. En cualquier sitio. Darnos cuenta de que hay un punto de vista, hay una subjetividad, y esa subjetividad es totalmente... no podemos escapar de ella, es totalmente imposible escapar de esa subjetividad. Porque al final siempre vamos a tener un punto de vista. Entonces, lo más importante es elegir qué punto de vista quiero yo elegir para contar mi noticia. Y yo ahí siempre les digo lo mismo, nuestro punto de vista es el de la gente con la que hablamos. Porque es la gente a la que nos dirigimos, un punto de vista lo más abierto, lo más social posible. Porque eso sí es muy, muy importante. Bueno, ahora creo que sí se ve ahí el cuadro, ya digo, el resto de la presentación no es tan importante, o sea que no vamos a tocar esto mucho. Pero a mí sí me gusta mucho hacer poner esta imagen, porque creo que representa muy bien, y el debate que se suele generar representa muy bien lo que esto quiere decir, porque en el cuadro más pequeño parece que están en mitad de un pueblo enorme, que hay muchas más casas. Si ves el otro, ya ves que no, que están aislados como en mitad del campo. Ahí hay un juego, ¿no?, de la perspectiva, de dónde pongo el caballete, de lo que pinto, que yo creo que es muy gráfico y es lo principal, es la mejor manera de ver esto. Porque luego les puedes hablar de otros temas más técnicos, ¿no? Las 5 W. Un clásico del tema del periodismo, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Pero yo siempre les digo que las W en realidad no es una sola pregunta, que es un gran error, ¿no? Te puedes poner a tachar preguntas. Bueno, ya tengo el qué, ya tengo el quién, ya tengo el cómo. Pero no es así, eso no funciona así. Hay muchos qué, hay muchos quién, hay muchos cómo, hay muchos dónde. Entonces tú tienes que elegir también dentro de tus 5 W qué enfoque quieres dar. Y eso te lo da el caballete. Si tú pones el caballete aquí, ya tienes claras las preguntas que vienen a continuación. Y suelo poner ese ejemplo, incluso con las noticias más simples, más tontas, entre comillas lo de tontas, ya hay muchos qué y muchos quién. O sea, imagínate en algo complejo, es totalmente imposible. Y un titular, pues ya es un cuadro incluso mucho más pequeño. O sea, que estamos eligiendo siempre un punto de vista. Y cuando hablamos de esto, pues hay que decir que el periodismo no es objetivo. Y muchos amigos míos, cuando yo les digo esto, se enfadan, ¿no? Y en los cursos también, y la gente se indigna un poco. ¿Cómo no va a ser objetivo el periodismo? Es que es imposible ser objetivo. ¿Cómo vas a ser objetivo? Siempre tomamos un punto de vista. Es totalmente inapelable tomar un punto de vista. Entonces, la cuestión es que seamos conscientes del poder que tiene ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal que hay que meterle en una formación y que la gente tiene que comprender al final. Porque también esto yo lo hago también a veces con un juego que para mí es muy gráfico, que es que los divido por grupos, les doy un montón de datos, una noticia real, pero que sea compleja, con un montón de datos distintos, y los pongo a hacer una noticia de 1 minuto y medio, sabiendo que se les van a quedar fuera más de la mitad de los datos. Y luego ya no solamente es que dejen fuera datos diferentes cada grupo, es que los titulares son distintos. Entonces luego viene un debate de por qué se ha elegido un titular, por qué se ha elegido otro, y volvemos a esto, ¿no? ¿Qué es para ti lo más importante? Pero es para ti.
Entonces, también te tienes que poner en el lugar de la gente a la que le estás dirigiendo esta noticia, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la gente a la que tú le cuentas esto? ¿Qué punto de vista vas a tomar? ¿El de la gente, el de la asociación, el del vecino, el de la empresa, el del ayuntamiento? Ahí es donde está el kit de toda la cuestión. Y si nos fijamos, hay montones de noticias en los medios de que si los ocupas, que si los tal, y siempre hay un punto de vista ahí que si te paras a pensar lo ves enseguida cuál es. Y no suele ser el de la sociedad, no suele ser el nuestro. Entonces, un medio comunitario, un medio pequeño, pues tenemos que ir a la comunidad. Que eso es otra cosa que también intentamos enseñar, ¿no? Que es el medio comunitario. Y todos te dicen, siempre que va con la comunidad. Es decir, bien, la respuesta era fácil, ¿no? Pero hay que pensar un poco más esa respuesta, ¿no? y llegar un poquito más allá con eso. Entonces, partiendo de esa base, pues yo creo que ya a partir de ahí viene todo lo demás. Porque al final luego, ya digo, al final es hacer un contenido que va a ser igual si va a ser un podcast, si va a ser un programa de radio. Estamos usando los mismos elementos. Eso también lo suelo decir. Voz, música, efectos de sonido y los silencios. Es que no hay más que eso. Y luego ya la escaleta, que es una manera que todo esté controlado. Entonces, toda esa parte técnica sí la solemos dar mucho, sobre todo a los que vienen a hacer programa. Y luego la parte de la mesa de mezclas, obviamente todo lo demás, que ahí hay un componente técnico que para alguna gente es complicado, ¿no? También tenía por ahí otra diapositiva, pero bueno, no voy a tocar mucho. Porque, bueno, no lo voy a tocar, por si acaso. No, de todas maneras, porque quería que vierais ahí algunas de las mujeres que vienen a hacer programa, ¿no? Y algunas de ellas que no han tocado un ordenador. O sea, tú las sientas delante de una mesa de mezclas y hay gente que, claro, nunca tocó una mesa de mezclas, pero un ordenador que les tengas que explicar cómo hacer el doble clic para abrir un archivo, pues entonces ya vamos a un nivel que está un poquito más allá, ¿no? Entonces, esa alfabetización también es necesaria, ¿no? Y perder el miedo a la mesa de mezclas, a los directos y a todo lo demás. Y luego también nosotros hemos utilizado mucho los talleres con radioteatro, porque pensamos que el radioteatro es una herramienta muy bonita, y no solamente para trabajar con niños y con adolescentes, también con personas adultas, porque también ayuda mucho a contar, a elegir los puntos de vista, a intentar buscar una perspectiva de género, que haya personajes femeninos fuertes en las historias. Cuesta mucho, curiosamente, cuando estás con niños y niñas, y dices, venga, ¿quién hace de narrador? Que sea una niña la que dé el paso y se ponga a ser la narradora o se ponga a ser la protagonista. Entonces eso también hay que empujarlo un poco y también ayuda a generar un poquito ese debate. Y pensamos que el radioteatro da ahí mucha herramienta, ¿no? De hecho, tenemos un grupo de radioteatro que lleva unos cuantos años formando y, bueno, ha cambiado de gente, pero sigue ahí. Sigue habiendo el radioteatro como algo importante, ¿no? Y durante un tiempo también dimos mucho radioteatro con niños y con adolescentes a través de la Diputación de Málaga, ¿no? Pero más recientemente yo digo que con los niños sobre todo ha sido en los institutos y ahí pues llevamos un poco también este mismo esquema, ¿no? De las W, de enseñar a hacer una entrevista y de enseñar a contar las cosas, ¿no? Que al final también salía anoche en algún momento el nombre de Gabilondo, ¿no? Gabilondo decía que siempre se imaginaba que estaba hablando con alguien, que le estaba contando las noticias a alguien, ¿no? Entonces, otra parte fundamental que siempre la metemos también en las formaciones, que hay que contar lo que a ti te apasiona, ¿no? Creo que era Alex Grigelmo, que fue, bueno, creo que, no sé si es todavía presidente o director de la agencia EFE, que muchas veces cuando sus periodistas le contaban la noticia, él decía, qué buena es, venga, escríbela, y luego cuando la había escrito, decía, pero esto qué me has escrito aquí, ¿no? Porque ya no tenía nada que ver con lo que le había contado primero, porque a la hora de contarlo, al final le pones un interés y unas ganas que son diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mantener. Tú le estás hablando a alguien de algo que a ti te interese y que crees que a esa persona le va a interesar también. Entonces, si tú no mantienes ese tono de interés con la gente, no llegas a ningún sitio. Y esa es una de las cosas más complicadas, que la gente cuando escribe un guión no es capaz de que no se note luego que estás leyendo, ¿no? Entonces, ese toque, ¿no? de leer versus entonar, ¿no? y contar las cosas, pues también es una de las cosas, una de las partes en las que más enfocamos el tema de formación. Y luego, bueno, también tenemos más ideas, ¿no? Para formaciones que van incluso más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, el derecho de acceso, que es una cosa que la mayoría de la gente no conoce, que se debería regular en los medios públicos y no se hace. Y ahí yo creo que los medios comunitarios también tenemos una oportunidad de hablar de derecho de acceso, ¿no? De llevar ese conocimiento y esa manera de hacerlo a los medios públicos y también a las asociaciones, ¿no? Que tienen que conocer ese derecho de acceso para poderlo ejercitar. Y esto es algo que estaba en la ley y nadie lo conoce luego, y nadie lo pide y nadie lo usa. Pero es un paso que también hay que tenerlo ahí, aparte de que las asociaciones sean conscientes de que la radio está ahí para ellas, que es una herramienta para la gente. Porque ese es otro concepto, ¿no? El de la gente que viene pensando que esto es yo pongo un dinero y tengo el estudio de radio durante una hora y hago mi programa y vengo y me voy. Entonces, generar esa comunidad a veces es lo más complicado también, y por eso también lo intentamos en las formaciones, explicar esto es una asociación y esto es tuyo, esto es de la gente, esto lo gestionas tú igual que lo gestiono yo.
Entonces, esa parte de comunidad y de llevar ese manejo horizontal a la gente que viene a hacer radio, eso también es complicado y también es difícil, ¿no? Pero bueno, eso es un poco los ejes principales, ¿no? Que al final no es tanto la parte técnica, la parte de hacer el guión y la escaleta, que también, pero sí todo ese cambio de mentalidad, ¿no? De paradigma. Bueno, y veo que ya me he pasado de mis 10 minutos. 6 segundos, te has pasado, por favor. Muy bien, bueno, pues nada. Muchísimas gracias. José Ramón Planelles Bastantes, Joserra, que al final estamos entre amigos, es dinamizador y comunicador comunitario, orientador sociolaboral en TICS para la búsqueda activa de empleo y coordinador de acciones formativas en radio y podcast. Desempeña su labor profesional en proyectos de desarrollo comunitario y de intervención socioeducativa vinculados a la ciudadanía y a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Su trayectoria está estrechamente vinculada con el movimiento social y el tejido asociativo del distrito de Villaverde, donde se ha especializado en el diseño y coordinación de acciones formativas en materia de podcast y radiodifusión comunitaria y proyectos de acción social e intervención socioeducativa. Él pertenece también a una emisora comunitaria, Onda Merlín comunitaria del barrio de Villaverde, que os digo desde ya que si no la que más, es una de las emisoras comunitarias con los proyectos formativos más interesantes y de estos de dejarte ojiplático y decir, bueno, aquí cerramos el chiringo porque si no llegamos a este nivel ni de lejos, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Pero son estos proyectos tan envidiables los que nos hacen continuar adelante, así que por favor, ojiplatízanos. Gracias, Bea, qué cosas más bonitas. Muchas gracias. Y bueno, y también gracias a CUAC por invitarme a participar en este congreso. Bueno, o sea, voy a contaros de manera muy breve, yo creo que voy a hablar poco y voy a enseñaros un par de muestras de vídeos que creo que es como mejor se cogen los aprendizajes y las experiencias, que aquí quien tiene que hablar son los protagonistas, que son las personas que participan en la formación. Pensaba, digo, voy a contaros algo de la historia de OMC Radio, pero yo creo que eso no lo voy a hacer. Podéis meteros en la página web de OMC Radio o preguntarle a Semi, que es nuestro historiador y está documentando de una manera muy elegante en un libro pues, la historia de la radio. De nada, Semi. Y ya que estoy haciendo promoción, pues hay Lotería de Navidad de CUAC FM. De nada, CUAC. Dicho esto, pues nada, contaros que lo que sí que os voy a contar es que en OMC Radio hay pues como 3 ámbitos, tres espacios. La programación radiofónica, que la conforman las socias y socios de Onda Merlín y que la gestionan ellas y ellos, y desarrollan programas pues como todas las radios comunitarias, ¿no? Tenemos otro ámbito u otra línea, que es la línea de acción social y desarrollo comunitario, en el que podéis ver un poco las grandes temáticas que llevamos a cabo. Pues, por supuesto, nuestro distrito, el distrito de Villaverde, que suele salir en los medios, pero no precisamente por estas cosas. Seguramente alguno lo conozca por otras noticias y otra realidad que también existe y con la que convivimos. Pero pues aquí en este espacio pues, podemos ver y vivir Villaverde con una mirada muchísimo más positiva y más bonita. Género y diversidad, comunicación social, juventud y, cómo no, le hemos tenido que dedicar un espacio a las lideresas de Villaverde, ese grupo de mujeres mayores que bueno, pues nos hacen ver la vida de otra manera y traen su experiencia y su sabiduría desde ese enfoque tan poderoso y tan feminista como son ellas, ¿no? Y por último, pues la formación. Propiamente dicha, ¿no? Tenemos un espacio formativo del que ahora os hablo así muy brevemente. Lo importante que de estos 3 espacios, la formación está en todas, la formación y el aprendizaje, ¿no? Y, o sea, contaros así pues un poco de la trayectoria de Onda Merlín comunitaria en experiencias de aprendizaje y de formación, es que yo lo cuento desde mi visión personal, que es totalmente subjetiva y como yo lo viví, ¿no? Yo entré a los 18 años en Onda Merlín comunitaria con mi mochilita de aprendizaje
y cuando abrí la puerta pues me encontré con un montón de mochilas de aprendizaje, sabidurías y experiencias relacionadas con la radio comunitaria y sobre todo también un poco con la vida del barrio, ¿no? Y del distrito. Y ahí pues me encontré un montón de personas y pues durante un tiempo bastante prolongado esas mochilas de aprendizaje pues nos las íbamos pasando unas a otras y pues de una manera informal, de una manera sin orden y concierto, pues compartíamos y aprendíamos a hacer radio, a construir un espacio de comunicación social, de comunicación comunitario, pues un poco desorganizado, de manera desorganizada, pero con mucho éxito, ¿no? Y llegó un momento en el que yo, por exigencias del guión y otras personas, también decidimos organizarnos y ver cómo podríamos mejorar en esta pata, en el área de formación. Y bueno, pues algunas personas nos un poco autoformamos. Yo tuve la suerte, a través de la cooperativa en la que trabajo, ACAIS Comunidad y Desarrollo, de participar en una experiencia formativa que me dejó impactadísimo, un curso de formación de formadoras y formadores de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid, y ahí pues aprendí a sistematizar pues un montón de cosas que hacemos ahora en OMC Radio. No solamente yo, otras personas también participamos en este espacio, y pues de esa manera aprendimos a concretar nuestro marco teórico de la comunicación, a escribir objetivos generales y específicos. Aprendimos lo que era una secuencia metodológica, llevar a la práctica, a planificar un espacio formativo, ¿no? Y todo eso pues, dio lugar, parte de todo eso, dio lugar a pues, un espacio como este, ¿no? Al aula de OMC Radio, que en realidad el aula de OMC Radio abrió y empezó en 1987, que es cuando nació OMC Radio, ¿no? Pero bueno, pues llegó un momento en la última década que hemos podido de alguna manera ir sistematizando, ir contando de una manera u otra, pues un poco de manera más organizada, pues qué es lo que hacemos en materia de formación, en materia de comunicación, desarrollo comunitario y demás, ¿no? Pues aquí hay una pequeña muestra de algunos de los cursos y formaciones que estamos haciendo de manera reiterativa. Conseguimos financiación para ello, tenemos ahí nos presentamos a concursos y a licitaciones y a estas cosas y conseguimos financiación para poder también desarrollarlo de manera continuada, ¿no? Pues guión radiofónico, realización, técnicas de sonido, empoderamiento digital de personas mayores, que viene muy a cuento para este congreso, y un poco pues para que veáis un poco, pues bueno, pues lo dividimos en módulos con temáticas y esta es un poco la herramienta que usamos, ¿no? Vale, pues hasta aquí un poco la parte un poco más reflexiva, ¿no? Sí que me gustaría poner, no voy a poner los 8 minutos de vídeo, voy a poner un poco pues, los 4 o 5 primeros minutos para que veáis un poco un ejemplo de cómo hacemos, cómo enseñamos o cómo ahora pues compartimos el aprendizaje y los conocimientos, ¿no? en este sentido. Bueno, concretamente es un vídeo que nos ayudaron además a editar los propios alumnas y alumnos. Y bueno, pues esto es lo que ocurre en nuestras prácticas. Sí, lo puede grabar si quiere, pero como tenemos la grabadora ahí... el sumario, luego luego lo vamos. Vale, pero tú dices, vamos al sumario. Sí, y luego empiezo yo, pero quiero saber si hay algo entre él y yo empezar. Hay una ráfaga, ¿no? Sí, lo que te estoy diciendo. Qué nervioso. Vale. Miriam, ¿estás lista? Yellow diamonds in the light, everything inside my thigh. It's your shadow, bruises my eyes. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Love in a hopeless place. Shine a light for one hope. Vale, pues contarnos un poco qué es lo que habéis aprendido en las sesiones en las que habéis participado. Bueno, yo por ejemplo en mi caso venía ya con un poco de base, pero sobre todo lo que he aprendido es a manejar mucho mejor en la mesa de mezclas, a hacer buenos
buenas sesiones de edición posteriormente, porque no es solo grabar en directo, sino que luego tienes que usar una serie de programas para editar el sonido. Ahí también, sobre todo, me he visto mucho mejor y con muchos más conocimientos, y a desenvolver en equipo, porque una cosa es lo que tú trabajes por tu cuenta y otra cosa es luego lo que tengas que trabajar en equipo, como estamos viendo ahora en esta práctica. Me gusta oír mi voz, porque antes, sinceramente, cuando me oía la voz decía, qué vergüenza, qué voz que tengo, que parezco un niño pequeño, y ahora me gusta oírla. Me ha quitado un punto de timidez que yo tenía de dentro y me lo ha quitado, la verdad. Yo es que la verdad he aprendido todo, porque llegaba con conocimientos totalmente nulos. O sea, no sabía lo que era una mesa de mezcla, más o menos los había visto DJs así de casa, un poco más. La verdad es que he aprendido a controlar lo del tema de la mesa de micros, como el tema de la voz, cómo la vas modulando y tal. La verdad es que he aprendido un montón. Y en pocas sesiones, la verdad, que se explica muy bien. Y el cómo funciona, es verdad, el funcionamiento de lo que es una radio en sí, que evidentemente deduces que tienes que estar en silencio, pero cómo funciona todo, va uno por uno, va todo muy organizado. Entonces, ¿qué competencia o capacidad pensáis que habéis desarrollado más dentro del curso? ¿Una en concreto? Sí, una o dos, las que consideréis, pero vamos, sobre todo la que más habéis desarrollado. Pues yo creo que la posibilidad de organizar por mí mismo un programa de radio, eso desde el principio hasta el final. Es decir, yo ahora mismo, sin necesidad de alguien que nos esté guiando, yo creo que con vosotros o con un grupo de amigos puedo decir, venga, vamos a crear un programa de radio, vamos a hacer tales contenidos, vamos a organizarnos de tal manera, y saldría un programa de radio. Y he aprendido a manejar Audacity de maravilla, así que ya me puedo enfrentar al mundo de la edición de audio. Y bueno, eso, trabajar en un grupo bajo presión, creando contenidos constantemente, desde que llegas a las 10 de la mañana hasta que te vas a las 2, es un trabajo y un esfuerzo por parte del grupo muy importante. Vale, dejamos aquí este vídeo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero poneros otra experiencia que me parece muy interesante y la quiero relacionar pues un poco con lo que nos comentaba Ana, ¿no? Con ese espacio socioemocional o emocional, ¿no? Que tiene nuestro mundo, el mundo de la radio comunitaria. Es otro vídeo cortito, yo creo que lo podemos ver, ¿sí? He tardado 2 minutos en arreglar esto. Sí. Así que, sí, digamos que vamos dentro de 2 minutos. 4 minutos más, vale. No sé si nos deja Isa. Vale. Venga, vale, pues en realidad aquí lo que vamos a ver pues, son los jóvenes, adolescentes jóvenes, pues un poco expresando los miedos que superan cuando participan en procesos formativos o procesos de desarrollo comunitario de radios comunitarias, concretamente en Onda Merlín comunitaria, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos cuentan. ¿Qué me aporta a mí estar en una emisora de radio comunitaria, participar en un espacio como este? ¿Qué me aporta a mí? Comienza Sam. Pues a mí personalmente lo que me aporta es un espacio en el que poder debatir y exponer mis ideas y que la gente esté abierta a debatirlas, a expresar su opinión también, estén en contra o estén de acuerdo conmigo. A mí la verdad es que me aporta muchísima seguridad, ya que sé que nadie va a decirme algo que me pueda herir, por así decirlo, y va a respetar bastante la opinión o la idea que dé. Aporta bienestar con uno mismo y sobre todo también diversión, que es lo más importante para cualquier cosa que hay en esta vida. El querer informar a las personas de lo que pasa. ¿Laura? El tener un día y un espacio en el que nos sentamos bien, donde poder salir de la rutina de la semana y venir y soltar todo lo que queramos en esta compañía tan guay que tenemos entre todos. Vale. Y nos iríamos a esa cuarta pregunta que conforma un poco nuestra fotografía sonora de la radio como un espacio de participación y de muchas otras cosas que luego definiremos entre todas y todos. Esa cuarta pregunta es a lo mejor quizá la más difícil de responder, o por lo menos la que nos hace un poco más vulnerables, ¿no? Porque estamos un poco compartiendo parte de nuestro espacio más íntimo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué miedos estáis o habéis superado o estáis superando? ¿Qué barreras estamos superando por participar en un espacio
como el que estáis construyendo y que comenzamos ya hace 2 meses, casi 3 meses. Venga, ¿quién empieza? Pues por allí vamos. La vergüenza para mí, porque la verdad es que me costaba bastante hablar con gente nueva y a la hora de tener que hablar detrás de un micrófono y pensar que lo va a escuchar bastante gente, te tendría que ayudar y me ha ayudado bastante a quitarla. Las críticas. Las críticas creo que sería lo peor de más o menos esto, porque hay muchos tipos de críticas, pero las críticas negativas son las que más afectan a los locutores de la radio, mejor dicho. Pues yo creo que el dar tu opinión, porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona hacia tu opinión, y pues al abrirte y dar tu opinión como que estás abriendo una barrera, ¿sabes? Que no tiene, ya como que estás perdiendo el miedo a abrirte. El miedo de ser juzgado, solo por el simple hecho de que hay personas que son como tú. Pues yo estoy superando el miedo, lo que no es a los nervios, a lo que piensa la gente de lo que estoy diciendo y todo eso. Yo pienso que, aparte de todo lo que han dicho, también el saber respetar 100% opiniones de todo el mundo y el saber hablarlo todo tranquilamente, el poder comunicarte mejor, el miedo escénico y esas cosas. La radio es un medio de comunicación, es un espacio de información. Me he colado, ¿no? Le tocaba a Cam. Vale, pues Cam, perdona, que te estaba pisando. Es que me dais mucha envidia, ¿sabes? Cuando quieras, Cam. No pasa nada, yo iba a decir que la vergüenza y la inseguridad, porque sabes que si te están escuchando te van a juzgar y mucha gente no va a estar de acuerdo a lo que dices, pero, no sé, a lo mejor ponerte delante de un micrófono es mucho más fuerte de lo que tú piensas o de lo que puedes imaginar. Bueno, y pues cierro, no lo voy a desarrollar, pero sí que quiero compartir con todas vosotras y vosotros estas 4 claves que yo creo que han ido apareciendo durante todo el Congreso. Creo que para hacer una buena formación o un buen aprendizaje, independientemente de a lo que te dediques, pues están estas 4 claves, ¿no? Creo que hay que plantear retos a las personas que participan, se tiene que desarrollar un aprendizaje continuo, en competencias, tanto comunicacionales, técnicas tecnológicas, en habilidades sociales. Tiene que haber, obviamente, un componente lúdico, también lo hemos mencionado durante el Congreso, diversión, ilusión, motivación. Y bueno, pues la persona educadora yo creo que tiene una responsabilidad importante, tiene una tarea importante, ¿no? Que bueno, pues ahí se ve un poco, ¿no? Tiene que hacer protagonista del proceso a las personas que participan, ¿no? Y bueno, pues esta es un poquillo nuestra movida en OMC Radio, espero que os haya gustado y luego pues seguimos comentando. Muchas gracias. Tengo el honor de presentarles a la excelentísima Paula Alonso, presidenta de CUAC FM, que bueno, también es una de las formadoras de los módulos de formación de CUAC y que estoy segura que nos va a contar un montón de cosas interesantes, porque todo lo que hacemos en CUAC FM es interesantísimo y además tenemos lotería, no lo olviden. Bueno, desde CUAC FM ofrecen desde hace años, porque esto es muy antigua la formación, mucho antes de que yo llegase, diferentes tipos de formación en radiofonía y en medios comunitarios, tanto para personas y colectivos asociados como para no asociados. Por una parte, a los asociados se les forma en comunicación, en medios comunitarios, en producción, locución y control técnico, y también se llevan a cabo formaciones más especializadas que luego os cuento en detalle. Y por otra parte, se ofrecen talleres de formación básica en radiofonía y medios comunitarios a ciudadanía no asociada al colectivo y que suelen realizarse en colaboración con diferentes entidades. Vale, ¿dónde se juntan o se mezclan todas estas formaciones? Pues en nuestra escuela de radio y asociacionismo. Sabía que esta palabra siempre, cuando lo digo, siempre digo asociacionismo. Vale, esta escuela de radio se inaugura el día 10 de diciembre de 2015
en las instalaciones de la emisora en el campus Colonias de Zapateira, y se hace, como digo, un 10 de diciembre, que es el Día Universal de los Derechos Humanos, así que tiene mucho significado inaugurarlo ese día, porque es precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se recoge el derecho a comunicar, el derecho a asociarse, ofreciendo formación y herramientas necesarias para la capacitación mediática. Vale, pues con esta escuela de radio se pretende ampliar la oferta formativa que ya tenía CUAC para sus asociados y llegar a más y más diversos colectivos. Se trata de favorecer el acceso y la participación de cualquier ciudadano a un medio de comunicación y de darle todos los conocimientos básicos sobre radiodifusión. Es decir, cualquier persona con un poquito de curiosidad por la radio, por hacer un programa o por aprender un poco de radio, aunque luego no vaya a hacer programa ahí, pues puede hacerlo. Esta es una foto de cuando se inauguró, que se inauguró con la vicerreitora de la UDC y el alcalde de A Coruña en ese momento, Xulio Ferreiro. Y se divide como en dos partes esta escuela de radio. Por una parte, se desarrollan a lo largo del año diferentes programas formativos abiertos a cualquier persona, como dije, interesada en hacer un programa de radio, y se ponen a su disposición todos los recursos para que pueda hacerlo, desde formación en locución, realización o producción, hasta formación técnica. Es nuestro curso de iniciación a la radio. Es un programa formativo que se dirige a personas sin conocimientos previos en comunicación radiofónica o con algún conocimiento, pero luego haciendo los módulos, ve que lo que sabía era muy poquito comparado con lo que luego se le enseña. Y dura 10 horas en total, son 7 teóricas y 3 prácticas. Se dividen estas cuatro partes que veis, las 3 primeras son las teóricas y la última es la práctica. Y en el primer módulo se habla de lo que son las radios comunitarias, del trabajo que realizan, de su situación legal, de la importancia que tienen para la comunidad, y se habla también de CUAC, de cómo es nuestra asociación, de cómo es una asociación, de cómo trabajamos, de cómo funciona internamente nuestra asociación. En el segundo módulo se habla de lenguaje radiofónico, de géneros de radio, técnicas comunicativas y de todos los pasos para producir un programa. Es una formación muy, muy útil que hace que cualquier persona que ayer no sabía absolutamente nada de radio, mañana pueda hacer él mismo su propio programa. Hay muchísimos casos de gente que no sabe nada y se mete a hacer un programa después de hacer esta formación sin haber hecho nunca nada ni parecido. Se explica en esta formación, en este módulo, paso a paso las diferentes etapas para la realización de un programa y se presentan por primera vez las herramientas técnicas que se utilizarán en el módulo 3. Aunque uno crea que sabe todo para hacer un programa de radio, que esto es llegar, ponerse delante de un micro y hablar, no, hay mucho antes, hay mucho después y hay mucho detrás. Y todo lo que hay detrás se aprende en el tercer módulo, que abarca todo lo referente a la parte técnica de un programa de radio. Es importantísimo este módulo también y además se va actualizando a medida que hay cualquier innovación tecnológica. En el año 2020, además, este tercer módulo se vio ampliado para poder emitir un programa de forma remota también, que surgió esta necesidad a raíz del COVID-19, y en esta ampliación de la formación técnica se explicaban los pasos a seguir para poder emitir estando cada uno en su casa. Solo le hacía falta un ordenador, un micro y a veces incluso sin micro y una conexión a Internet. En pleno estado de alarma, y de hecho desde el inicio del estado de alarma, o sea, un par de días después ya se empezaron a hacer programas así con este sistema, y pese a tener que interrumpir el curso de iniciación a la radio por los problemas para poder juntarnos en espacios cerrados y hacer formaciones, pues a pesar de todo esto, la coordinadora de tecnología impartió esta formación específica para poder mantener la radio encendida. Lo estuvo durante toda la pandemia, la pospandemia, bueno, mucha gente siguió emitiendo en remoto con esta formación nueva. Y el cuarto módulo es puramente práctico y da la oportunidad a las personas que realizaron los 3 módulos anteriores de participar en un programa de radio de nuestra parrilla. También se ofrecen después, a mayores de estos módulos, se ofrecen a demanda talleres de formación especializada, por ejemplo, para el manejo de nuestro estudio de grabación, para el uso de nuestras unidades móviles y formaciones a demanda. Ahora, por ejemplo, tenemos ya 2 estudios diferentes, se estuvo haciendo hace una semana una formación específica porque hay cosas que han cambiado y esto se va actualizando siempre. Vale, aquí las formaciones, por ejemplo, la primera foto es de un módulo 1, que además lo hacemos de manera súper esquemática para que a la gente cuando le hablas de leyes, de cosas que se les pudiera hacer a lo mejor más duras, así contadas, o incluso con un PowerPoint, pues lo hacemos de manera muy esquemática. Y la segunda foto es de un módulo 3, de un módulo allí en los controles técnicos. Vale.
La Escuela de Radio es mucho más que esto que os acabo de contar, y ahí nos vamos a nuestra otra ala formativa, que trata de ofrecer formación básica en radiofonía y medios comunitarios a ciudadanía no asociada al colectivo, que suele realizarse, como dije antes, en colaboración con diferentes entidades en forma de talleres. Vale. Entre las actividades de la Escuela de Radio y Asociacionismo a lo largo de estos años, pues están, por ejemplo, el taller de producción radiofónica y podcasting para diferentes entidades, como el Centro Ágora, aquí en A Coruña, el Espacio de Intervención Cultural Normal, la UDC, etcétera. Son talleres que proporcionan formación básica en radiofonía, postproducción, locución, control técnico, comunicación, bueno, un poquito lo básico también de lo que es una radio y cómo funciona. La colaboración con el Centro Penitenciario de Monterroso y la ONG Aliado Ultreya dentro del programa de animación sociocultural, generando oportunidades de participación en prisión. Esto os lo contaron el viernes en otra conferencia, os hablaron a fondo de esta iniciativa y de Radio Libremente, o sea que esto ya no os cuento más. Y Obradoiro de Radio en colaboración con la Asociación FEGAUS, la Federación Galega de Alumnos de Universidad Senior, en 2020, formado por alumnos de universidades senior de los 7 campus gallegos, y tras eso la emisión del espacio radiofónico Radio 50 y pico. En 2019, por ejemplo, también colaboramos con UTACA, Unidad de Tratamiento de Alcohol y Conductas Adictivas, para la formación y la creación de Dale Voz, un programa de radio dirigido a colectivos socialmente excluidos. Otra colaboración muy chula fue con la Radio de los Gatos de la Confederación Aspacia, Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, y esta colaboración del año 2015 consistió en varias visitas de integrantes de CUAC a sus instalaciones, porque sabíamos que llevaban años haciendo un programa de radio semanal llamado así, la Radio de los Gatos, y pues se hizo una pequeña formación para ellos, unos pues, consejos. Ellos ya sabían mucho y CUAC les aportó un poquito más a eso que ya hacían. Y talleres de expresión artística, como uno que se realizó en colaboración con los psicopedagogos y educadores sociales de la Fundación Juan Soñador de A Coruña, dentro del programa socioeducativo Narrúa, dirigido a menores en riesgo de exclusión social. Y estos son así pues, las principales formaciones que hacemos y se han hecho en CUAC. Hay muchas más, estos son pues, ejemplos de las que os acabo de contar, pero hay muchas más, ya digo, tanto para gente de dentro de la asociación como para gente de fuera. Y nada más. Bueno, os diré que los chicos y chicas de la Radio de los Gatos, de esta asociación de parálisis cerebral, tenían muchas ganas de... Ellos hacían su programa, lo colgaban en Facebook y tal, pero tenían muchísimas ganas de emitir por la radio. Entonces, de ahí vino esa asociación con CUAC, que lo que les ayudamos fue a mejorar un poco la calidad del programa, y después empezamos a emitirlos. Entonces, ellos sienten muchísimo CUAC FM como suya y siempre están ahí, son nuestros grandes fans, casi tanto como nosotros de ellos, y bueno, es una de esas colaboraciones bonitas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con las presentaciones y ahora os toca a vosotros. Preguntas, reflexiones, bueno, dentro de la mesa, si queréis también haceros preguntas entre vosotros o cualquier cosilla. Buenas noches ya, porque me imagino que ya por la hora es un poquito tarde. Aunque bueno, creo que aquí todavía es tarde, ¿no? A ver, un comentario muy breve, y quería destacar la importancia de la presentación de todos, por supuesto, pero una idea que estuvo en la mesa, que es las sinergias con las universidades. O sea, cómo justamente estas alianzas estratégicas pueden contribuir a la sostenibilidad de estas experiencias de comunicación comunitaria. Un ejemplo es el propio evento. O sea, cómo la Universidad de La Coruña ha acogido este tipo de espacios y de intercambio que benefician a ambas organizaciones, y es un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo. Y por otra parte, me gustaría preguntarle a los panelistas qué importancia le conceden a la investigación. O sea, estos procesos de formación de capacidades, competencias, habilidades, ¿en qué medida se sustentan en un proceso de diagnóstico participativo que permita diagnosticar los puntos de partida? O sea, esa sabiduría popular o esos saberes con los que llegan esos actores comunitarios. Si se le
O sea, si se valora la importancia de este proceso investigativo, si hay financiamiento, cómo lo hacen, no solo pensando en los procesos de formación, sino también de producción comunicativa con enfoque participativo. No, yo creo que en la universidad una de las propuestas que yo también recojo en mi tesis es precisamente que debería de articularse la docencia con la investigación y con la extensión, o sea, que vaya todo un poco de la mano precisamente para que todo se aproveche de la investigación, pase a la docencia y también a la propia comunidad. Y entonces, al final, eso adquiere muchísima más fuerza para la propia universidad, pero para la propia sociedad y para la propia comunidad. Entonces, básicamente, yo creo que me parece que la investigación es algo sumamente importante y que tiene que estar relacionada con la docencia y con la vinculación con la comunidad, yo creo. Pero no sé si hoy en día, pues eso, todavía yo creo que en la universidad en España todavía cuesta mucho que todo eso se vincule. Y creo que hay mucho trabajo por hacer, y en concreto en la Facultad de Educación de la UNED, que es donde Ángel y yo estamos, creemos que hay una carencia y nuestro trabajo intenta un poquito en ese aspecto abrir un poco la brecha y hacer esas reflexiones para que se continúe en esa línea investigativa y que se refleje en la docencia y en la vinculación con la comunidad, en la extensión y la transferencia. No sé si... Sí, en este sentido incido un poco en lo que comentaba en mi intervención también y en lo que ha profundizado Ana, y es en esta idea que hemos repetido muchas veces, que hemos hablado muchas veces a lo largo de estos años trabajando, y es que queda demostrado con todas las experiencias que hemos visto a lo largo del Congreso que los medios de comunicación comunitarios son entornos propicios para el desarrollo de un montón de aprendizajes. Aquí hemos hablado mucho de alfabetización mediática, educación mediática, pero más allá de lo mediático también, ¿no? La dimensión socioemocional que decía José Ramón, aspectos que tienen que ver con la ética pública, con el aprendizaje de la ciudadanía, con la responsabilidad social, con la justicia ecosocial, con el feminismo, con un montón de cosas. Y entonces, claro, la pregunta es ¿por qué la universidad no aprovecha todo esto y al mismo tiempo se crean este tipo de alianzas, de sinergias, como dice Ana, y se profundiza en esto para reforzar también a los medios de comunicación comunitarios y que digamos el desarrollo curricular también de los estudiantes de educación social o de animación sociocultural pues pueda salir fortalecido? Yo me pregunto muchas veces, los educadores sociales, por ejemplo, en la UNED, hacen prácticas en centros culturales, en asociaciones de vecinos, en bibliotecas, ¿por qué no?, en los medios comunitarios, ¿no? Si los medios comunitarios son entornos en los que se trabajan muchas de estas competencias y estas dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento sobre el que trabajar, especialmente los que estamos en la universidad. Sí, bueno, yo creo que es interesante lo que comentabais, ¿no? Porque es verdad que también yo creo que se echa en falta quizá más conexión entre universidad y medios comunitarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de Onda Color, yo no sabría decir cuántos estudiantes universitarios han pasado a hacer programas por allí, pero han venido a la radio buscando precisamente esa formación que les faltaba, ¿no? De venir a enfrentarse a hacer un programa de radio y hacerlo en su totalidad, de tener ese tema de producción, ¿no? Pero es verdad que eso no ha estado tampoco sistematizado por parte de la universidad en ningún momento, ¿no? Hubo algún pequeño acercamiento, ¿no? Alguna idea para que eso estuviera sistematizado, pero nunca fue así. Y bueno, ya que estamos aquí, gente de Ricapio, gente de REM, pues yo creo que podemos empezar quizá también a plantear un poco eso, ¿no? Ver de qué manera los estudios que salgan de la universidad pues nos pueden ayudar a mejorar la formación, porque yo creo que sí que es muy interesante que tengamos esa vía de comunicación y que es verdad que no se ha explorado lo suficiente, posiblemente, y yo creo que es una buena idea que se lleve eso adelante. O sea que está bien sacar esta idea, esta reflexión. Agradecemos mucho que ocurra, ¿no? Que gente de la universidad le dedique tiempo y esfuerzo a documentar y a apoyar en este sentido nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, porque hay que hablar de nosotras y nosotros, y creo que en el mundo académico, en la universidad, es muy importante que estemos porque nos ayuda, nos refuerza y es otra forma más de visibilizarnos, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí a miembros de la Facultad de Educación, a lo mejor ya que esperar a que la gente se interese cuando llega a la facultad por los medios comunicativos o de comunicación no es un poquito tarde.
Quiero decir, a lo mejor ya desde la base y hay que intentar incluir... A mí no se me ocurre nada que afecte a más competencias clave a la hora de elaborar un currículum en un colegio de la ESO o de primaria que hacer un programa de radio. O sea, lo social, lo lingüístico, lo matemático, lo digital, entra todo. O sea, es completamente transversal. Y entonces a lo mejor tenemos que empezar a intentar pensar en que estas escuelas de radio, estos programas que hacen en las emisoras comunitarias, hay que exigir que estén más en los centros educativos. O sea, tener una radio escolar debería ser casi obligatorio en todos los centros educativos, porque los chavales que pasan por ahí les entra de lleno y después cuando llegan a la universidad ya van con más conocimientos y ya van sabiendo más lo que quieren exigir a esos que quieran dedicarse a la comunicación o no, o sencillamente quieran aprender lo que es tener acceso a los datos, tener acceso a la información y que esa información fluya y sea libre. O sea, en la universidad, fantástico, me parece estupendo, pero yo tiraría para abajo y buscaría la forma de que sea ya en los centros de primaria, y yo me voy a primaria, en donde se empieza a hablar de comunicación libre y de comunicación, sencillamente. Porque miren, podemos tener muchas habilidades al hacer nuestro trabajo, habrá gente que tenga habilidades informáticas brillantes, que tenga habilidades de organización brillantes, pero las herramientas con las manos las usamos de vez en cuando, pero comunicamos, hablamos constantemente y nadie nos enseña a hacerlo. Nada más. Sí, muy de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo. Yo creo que está en sintonía con lo que estamos comentando, ¿no? A mí sí que me da la sensación, tengo la impresión de que en otros niveles educativos que no sean los universitarios, o sea, en primaria y secundaria, está mucho más arraigado digamos, nos encontramos muchos proyectos, ¿no? de radios que están dentro de centros educativos de secundaria y de primaria y me da la sensación de que hay mucha más conciencia en estos niveles educativos que incluso en las facultades de educación. Nosotros que venimos de la Facultad de Educación, Ana ha visto en su propia investigación cómo hay una resistencia en torno a, bueno, ¿qué es esto de que los educadores sociales hagan prácticas o sea, es decir, sorprende un poco, ¿no? Luego ya cuando hablas sobre este tema y profundizas un poco, pues sí, pues mira, claro, sí. Pero de un primer momento pues sorprende y lo cual no deja de ser pues paradójico teniendo en cuenta de lo que se habla en las facultades de educación, que tiene que ver, en el caso de la formación en educación social, pues de la participación ciudadana, de la responsabilidad social, de este tipo de cosas que bueno, pues que ya sabemos que en los medios comunitarios se trabajan siempre y de manera transversal, ¿no? Entonces, pero bueno, muy de acuerdo con tu comentario. No sé si queréis comentar algo más sobre esto. Bueno, no sé si No, yo estoy también totalmente de acuerdo y nosotros nos hemos centrado un poco más en la universidad porque es del ámbito en el que estamos, pero también pensamos que la formación de los maestros y de los educadores, al final, conocer esta herramienta les va a hacer también llevarlo eso a sus propias escuelas, a sus propios institutos y bueno, es como una forma también de intentar llevar la comunicación y que se conozca esta herramienta educativa en otros ámbitos, no solo en la universidad, sino también en la sociedad en general. Es que, bueno, desde nuestra experiencia en Onda Color, ¿no? Suele ser más la apuesta de profesores muy concretos que sí ven ese potencial educativo, ¿no? Y que, de hecho, nos lo han dicho muchas veces, eso casi con las mismas palabras que lo has dicho tú, ¿no? Que se aprende de todo y que es una herramienta educativa impresionante. De hecho, creo que lo comenté hoy con alguien, incluso aquí en la sala, alguien de los que estuvo aquí en la mesa antes de educación y demás. Pero suele ser la apuesta de profesores muy concretos y hay otros que no solamente que no apuesten, es que incluso se oponen, ¿no? A lo mejor pues lo ven como una pérdida de tiempo, lo ven como que no merece la pena dedicarle tiempo a eso. Entonces, si viniera impuesto, sí, pero claro, ¿cómo le impones tú a un profesor que tiene que meter...? Ahí ya estamos en otro tema, ¿no? Hay un instituto cerca de la radio nuestra, el Instituto Virgen de la Victoria, que porque se impulsó desde la dirección, porque nos conocían y habían hecho cosas con nosotros, dimos talleres con todos los cursos del instituto, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Pero eso fue algo porque había una apuesta directa del director del centro. Y entonces la mayoría de los profesores te decían que genial, que qué bien, que todo lo que habían aprendido, pero había otros que se notaba que no, que estaban allí y se cruzaban de brazos al fondo del aula y era como, bueno, pues aquí estamos perdiendo la hora en lugar de dar clase de matemáticas o de lengua o de lo que tocara, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que hacer una pedagogía quizá con los propios profesores, ¿no? Que lo vean como una herramienta y no como una actividad extraescolar, digamos, como, no sé, como el día que los niños se van de excursión y pierden el día de clase, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un proceso que también es necesario, porque yo digo que en nuestra experiencia siempre es un profesor que sí lo ve muy claro y luego otro grupo que ya no quiere entrar ahí. Y entonces ahí es complicado hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo también hablo desde nuestra experiencia, ¿no? No sé si esto se puede extrapolar a más sitios.
O sea, en el caso de Onda Merlín Comunitaria en Madrid es muy parecido con Onda Color, ¿no? Son apuestas concretas de profesores y profesores, pero también hay que aprovechar la oportunidad, porque muchos centros educativos, en nuestro caso hablo, el distrito de Villaverde, abren sus puertas para que nosotros participemos de manera directa en horario escolar y en horario extraescolar. Es verdad que no con la intensidad y la continuidad que se merece y que tú pones sobre la mesa, ¿no? En calidad de exigencia, ¿no? Con la que estoy muy de acuerdo. Pero hay que aprovechar las sinergias y las alianzas al máximo, y lo que también hay que pensar es, bueno, pues si el profesorado no tiene tiempo, porque creo que mucha gente, muchos profesoras y profesores sí que tendrían interés y ganas de utilizar la radio como una herramienta educativa, pero en general no tienen tiempo. Bastante tengo yo con lo mío, como para encima ahora tener que aprender a hacer esto para... Bueno, esto es una realidad. Pues estamos nosotras y nosotros. Hay mucha gente en las radios comunitarias que les gustaría mucho participar y colaborar, incluso trabajar en espacio educativo desde el ámbito no formal. Busquemos líneas de financiación que nos ayuden a poner proyectos estables y continuos en espacios educativos y hagamos cositas juntos. También por ahí se podría intentar colaborar de manera más cercana, ¿no? No sé, como propuesta de idea. Líneas de investigación, líneas de financiación, ¿quién da más? Yo tengo una pregunta para David y para José, y tengo otra pregunta para Ana también y Ángel. La pregunta de para David y para José, y bueno, y para Bea y para Paula, ¿no? Que también son formadoras en la Escuela de Radio de Quack FM, tiene que ver con las propias necesidades de formación en todos los ámbitos que tienen los medios de comunicación comunitarios, ¿no? Porque a nosotros muchas veces se nos ofrece la posibilidad de generar ese tipo de alianzas. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿tenemos las competencias suficientes para? ¿Estamos preparados para, por ejemplo, trabajar con niños o jóvenes en riesgo de exclusión social? Nosotros somos todos voluntarios y voluntarias en Quack FM. Algunos nos dedicamos a la educación, otros se educan a otras cosas y otros se educan al aire acondicionado. Y estamos aquí por puro voluntarismo. Damos formación porque nos gusta y nos hemos autoformado y nos hemos formado en contextos como estos. Pero no ha venido a la universidad, ni viene ni se la espera, jamás en la vida, se la espera para que nos enseñen absolutamente nada sobre comunicación comunitaria porque no tienen ni idea y no les interesa. Además, salvo casos excepcionales como los que pudimos escuchar ayer aquí con Radio Libremente y otros proyectos que se pueden desarrollar en la USC y en otras en la UNED, pero de manera muy poco significativa en lo que es el contexto universitario, ¿no? Entonces, claro, para nosotros también es un reto, y me gustaría preguntaros cuáles creéis que son las necesidades de formación que tenemos los medios comunitarios para poder responder a esas demandas de la ciudadanía. Porque está muy bien que las radios vayan a los colegios, a los institutos, a no sé qué, pero además de financiación también necesitamos competencias, capacitación y estar seguros de que podemos trabajar con esos colectivos y hacerlo bien, no hacer una intervención que pueda ser negativa. Y eso es una reflexión que tenemos que también hacernos de cara a estos nuevos proyectos que podemos tener de alfabetización mediática en el futuro en base a las nuevas líneas de cooperación que se abran, porque así lo establece la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que se aprobó en agosto del 2022. Y por otro lado, para Ana y para Ángel, que habéis explorado toda la dimensión afectiva y socioafectiva de los procesos de aprendizaje en los medios comunitarios. Yo he desarrollado un estudio sobre procesos de aprendizaje en medios comunitarios a nivel estatal, pero era sobre todo con los procesos de formación y autoaprendizaje. Vosotros habéis ido a un análisis muchísimo más sofisticado porque habéis utilizado historias de vida. Y eso está muy en línea con la sostenibilidad emocional y la sostenibilidad social y vital de los medios comunitarios. Los medios comunitarios también tenemos que ser sostenibles y para ser sostenibles tenemos que cuidar a nuestros
asociados a nuestros propios recursos humanos. No se ha hablado en nada, absolutamente nada, en ninguna de las fantásticas intervenciones de todos vosotros en la tarde, de la formación para la sostenibilidad del propio medio. Pero eso también es importante, porque si no tenemos gente que sepa hacer tecnología, si no tenemos gente que sepa llevar las finanzas, si no tenemos gente que sepa coordinar reuniones, si no tenemos gente con la formación suficiente para la gestión del día a día 24/7, 365, incluso con COVID, hay muchos proyectos, y los hemos visto, que se han ido al tacho. Entonces, ¿cuáles son las formaciones para la sostenibilidad y para los propios, las formaciones o los aprendizajes para los propios cuidados emocionales de las emisoras de radio y las teles comunitarias? Bueno, y esta es eres pregunta tú de la examen. que nos dice es pregunta que de ojo examen, con el chicos. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes entonces. Empezamos con la pregunta sobre formación a comunidades con necesidades especiales. Vale. ¿Quién quiere hablar? No sé como quieras. Me da igual, podemos... Bueno, yo sí he notado, y de nuevo aquí hablo desde mi experiencia, ¿no?, que en algunas ocasiones cuando vamos a un instituto en una zona desfavorecida, y por ejemplo el Instituto Martirico, el Virgen de la Victoria, tenía algunos cursos que eran así, hay veces que sí te faltan herramientas. Porque te dice, bueno, ¿y cómo encaro yo a este alumno que es que pasa absolutamente de todo, ¿no? Que está allí porque todavía el que monta un poco de follón, a lo mejor lo puedes reconducir, pero hay veces que yo sí he notado que me faltaba alguna herramienta. Pero la verdad es que incluso en esos casos yo he visto perdido al propio profesor o profesora que estaba con los alumnos, ¿no? Porque yo lo que sí noto es que hay muchos, los profesores suelen estar muy quemados ya con cierto perfil de estudiante, ¿no? Entonces yo noto que me faltan herramientas y tampoco veo que dentro del aula tengan clara la herramienta que hay que utilizar. Entonces ahí yo creo que sí habría que explorar un poco más. Y quizá también yo veo que hay una falta a veces incluso de paciencia, porque a veces los vas reconduciendo, vas ensayo y error, sabes por dónde los puedes ir entrando, pero todo esto son cosas que yo he ganado con la experiencia de ir a muchos cursos y encontrarme con muchos perfiles de estudiantes, ¿no? No es algo sistematizado y yo creo que sí nos hace falta muchas veces ese empuje, ¿no? Entonces ahí sí noto que nos vendría bien, pues igual que decíamos antes, la alianza con la academia en esto, pues también nos vuelve a hacer falta ahí, ¿no? De tener esa herramienta quizá que algunas veces sí puede faltar. Aunque yo digo que la mayoría de las veces, yendo a contacto y viendo caso por caso cómo es el alumno, de qué manera te acercas a él o a ella, la mayoría de las veces se puede reconducir, pero sí hay veces que yo he sentido ese puntito de impotencia, decir, bueno, ¿cómo motivo a esta persona, ¿no? O incluso cuando tienes varias clases con los mismos niños y un día los ves muy motivados y al siguiente no hay manera de que hagan nada, y dices, bueno, ¿y de qué manera puedo yo enfocar esto, ¿no? Ahí a veces sí nos falta ese poquito de formación, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto también son cosas que las vas ganando con la experiencia y con lo que vas viendo, desde mi experiencia, ¿no? Que he ido a unos pocos de institutos ya a dar talleres. Pero sí, es un tema para reflexionar que es interesante. No sé si... Es una pregunta compleja, pero vamos. O sea, yo creo que hay necesidades de formación, hay infinitas, hay tantas como temáticas o ámbitos quieres abordar. Y yo creo que donde tenemos que poner el foco es en las alianzas y en las colaboraciones. Si yo participo en una radio comunitaria y soy dinamizador comunitario, pues yo voy a dinamizar y voy a comunicar desde ese ámbito, pero si quiero trabajar o participar con jóvenes en riesgo de exclusión social, por ejemplo, que es el ejemplo que has puesto tú, pues lo que voy a hacer es acercarme a educadores y educadoras sociales y voy a generar una alianza con ellos. Y yo voy a utilizar la radio comunitaria como una herramienta de 2 puntos. Y en este caso, pues de intervención socioeducativa, pero no lo hago yo, que yo no soy experto en eso. Yo soy experto en comunicar con estas herramientas. Ahora, pues me alío y colaboro con educadores sociales y seguramente, pues si hay un conflicto en un momento dado, quien lo va a resolver van a ser ellos. Ellos van a utilizar la radio como una herramienta de visibilización, de detección de problemáticas, para luego trabajar esas problemáticas desde la motivación al logro, por ejemplo, con la radio, ¿no? O desde otros ámbitos, ¿no? Un ejemplo súper breve. En Madrid nosotros, a través de la cooperativa en la que yo estoy trabajando, estamos desarrollando un proyecto de educación, el Plan Integral de Convivencia, prevención del absentismo, de prevención de resolución de conflictos, de abandono escolar, y estamos con educadoras y educadores en los centros educativos interviniendo y participando. Y vamos a OMC Radio a utilizar la radio pues como esta herramienta que estoy contando, ¿no? Y OMC Radio lo que hace muy bien es
dejar usar la herramienta y aportar su granito de arena, que es inmenso, y es pues, utilizarla pues, como una herramienta para muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que hay que hacer es, por supuesto, formarnos dentro de las radios comunitarias, pero no podemos formarnos en todo. Tenemos que hacer alianzas y colaboraciones con un montón de personas profesionales. Estamos hablando de educación social, de animación social, de técnicos de inserción sociolaboral, de psicólogas y psicólogos, de albañiles, de camareros y de técnicos de aire acondicionado. Todas las personas que participan en la radio tienen una formación y un aprendizaje y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Yo sí quería añadir que lo has comentado tú, que en los proyectos, por ejemplo, nuestro en Onda Color, sí solemos poner a trabajar a los periodistas con trabajadores sociales. Ese tándem lo utilizamos muchísimo en los proyectos habitualmente, no solo los de formación. ¿Sí? Entonces, normalmente siempre tenemos a alguien de periodismo y alguien de trabajo social trabajando al unísono, ¿no? Pero vamos, es verdad que eso quizá no llega tanto a los talleres luego de radio. Y por otro lado también quería aportar, que es al hilo de lo que has comentado tú, Isa, pero también lo que comentaba Alain al principio, y es que la universidad también tiene un papel importante en esto, porque en la universidad muchas veces se habla de la transferencia del conocimiento, ¿no? O sea, tenemos que hacer conocimiento, tenemos que investigar para transferir el conocimiento a la sociedad y tal. O sea, es decir, vale, pues entonces en los medios comunitarios esto cómo se traduciría, ¿no? Pues a lo mejor hay que escuchar qué problemas hay, qué necesidades hay, formativas también, y enfocar proyectos de investigación por ese lado, no solo para publicar papers y que tengamos la acreditación de la ANECA y estas historias, sino que efectivamente nuestra investigación sirva para la mejora social y, en este caso, pues para la mejora de entornos como los medios comunitarios. Entonces, por ahí también hay un papel de la universidad importante en estas alianzas de las que estamos hablando. Sí, y sobre lo que has dicho, Isa, al final es verdad que la sostenibilidad de los medios es el mayor obstáculo para que el medio se desarrolle y para que se produzcan todos estos aprendizajes dentro de los propios medios. Y es verdad que hay muchos aprendizajes técnicos que también se producen en los medios, pero ahí sí que en la tesis no he querido entrar y me he centrado más en los aprendizajes simplemente sociopolíticos y socioemocionales, pero evidentemente también hay un montón de aprendizajes de la gestión del propio medio de comunicación y aprendizajes muchos técnicos, informáticos, o sea, como que eso también está ahí. Y evidentemente el mayor reto es buscar que haya esa sostenibilidad dentro del medio para que se puedan fomentar todavía más todos los aprendizajes que se pueden llegar a producir. Bueno, son -15, creo que a las 8 tenemos que estar fuera, ¿no? Sí. Pues entonces ya estamos para decidir si salir corriendo un poco menos. Vamos con la última pregunta, entonces. No es una pregunta, es un comentario, porque siento que ahorita lo de la investigación se quedó como que un poco en el aire. Y me refería no solo a la investigación que hace la universidad, sino a la investigación que hacen los medios comunitarios. O sea, los medios comunitarios también tienen un encargo en la investigación y en la importancia de investigar a sus públicos, a sus comunidades, por supuesto, desde un enfoque participativo. Lo digo también conectando con otras ponencias. Por ejemplo, la de ayer de Irlanda se decía que no se hacía un estudio de audiencias desde el 2003. Eso casi que es principio de siglo, porque estamos en el 2022. ¿Cuánto han cambiado nuestros públicos o nuestros contextos y no lo conocemos con profundidad? O sea, todo el tiempo hablamos de comunicación participativa, pero eso también requiere investigación. Conocer a nuestros públicos, a nuestros contextos, al sistema de medios de comunicación pública. Entonces, por eso iba mi reflexión y conecto con la ponencia de la ciencia de datos, o como lo querramos llamar. Sabemos que tiene diferentes nomenclaturas y aquí el cuestionamiento sería ético, pero lo cierto es que hay un dominio de los públicos y ese dominio es el que nos está faltando a nosotros, porque no estamos destinando tiempo y recursos a la investigación. Es una reflexión, digamos, general, no particular para nadie. Igual si estoy equivocado, creo que también estos espacios son para debatir. Pero creo que la investigación, insisto, y ya con esto cierro, juega un papel fundamental para generar procesos, prácticas y productos comunicativos.
Bueno, yo sí iba a decir que cuando antes planteabas la colaboración con RICAP, por ejemplo, estaba pensando un poco también en lo que estás diciendo tú ahora, o sea, no solamente que ellos investiguen, sino que ayuden a los medios a tener esas herramientas para investigar, porque creo que igual también necesitamos que nos guíen un poco en el tema, o por lo menos yo creo que sí, que en muchos casos será así, para llevar a cabo una investigación más rigurosa o mejor planteada, ¿no? Y que pueda dar el resultado que se espera. Entonces, cuando yo hablaba de colaboración, iba un poco también pensando en eso, en que se ayude a hacer la investigación dentro de los medios. Es decir, creo que igual antes no fui muy claro al responder, ¿no? Pero era esa mi idea, que haya esa colaboración, no quiere decir que ellos investiguen, sino que nos ayuden también a investigar, ¿no? Que se abra esa vía, de alguna manera. Sí, yo estoy también de acuerdo. O sea, esa es la idea, ¿no? Buscar las necesidades de los medios de comunicación y ver la universidad cómo puede conectar con esas necesidades que se identifiquen, y si la necesidad que se identifica es, por ejemplo, estudiar audiencias o ver qué público está hacia el que se está dirigiendo, pues investigar ese tema. ¿Alguna reflexión por aquí? Bueno, pues entonces casi que vamos a ir terminando ya. No sé ni cómo dar las gracias a toda la gente que habéis venido aquí, tanto a los panelistas de esta mesa, de todas las mesas, como al público, pero desde luego no sé cómo darle las gracias a la de siempre, que es Isa Lema, que si no es por ella esto no se hubiera montado, y que ha tirado del carro tremendamente. Gracias a los voluntarios de Quack FM, que también han estado con las firmas y con todo. Y bueno, jolín, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me ha parecido un congreso súper interesante, y ha sido el primero, esperemos que sea efectivamente el primero de una serie, ya veremos dónde se monta el próximo. Muchísimas gracias y vámonos a tomar algo. Venga. Isa, ¿quieres cerrar? Di algo, venga, sí. También le hemos pedido a Ángel, que ha estado de oyente todo el día, que sabe muy bien cómo ha funcionado esto, pues también le hemos pedido que nos haga un pequeño resumen de 5 minutos, más o menos, no mucho más, pero un resumen de las conclusiones que tú te llevas o que tú trasladarías a la ciudadanía en general, de cuáles son, de lo que se ha hablado aquí y qué es lo que te llevas, qué aprendizaje se ha generado de todo este congreso que hemos celebrado durante 3 días. Tú llegaste ayer, no has estado desde el principio, pero creo que como experto en comunicación y en educomunicación en este caso, pues que nos gustaría que nos hicieras así una breve conclusión para que nos llevemos algo así reflexivo también para casa. Gracias, Ángel. A ti. Como decía Isa, he estado yo por ahí detrás tomando notas y tal. No he podido estar en todo el congreso, lamentablemente, pero sí he estado hoy durante todo el día. Y bueno, pues he destacado algunas ideas y después os voy a leer un breve texto que he ido redactando pues a medida que he ido escuchando las ponencias, y espero que sirva pues para cerrar pues como se merece este maravilloso acto. Muchas gracias, Isa, y a todos vosotros. Entonces, tampoco quiero detallar aquí todos los temas que se han tratado en el Congreso porque son muchos. Por hacer así unos breves apuntes, ¿no? Unas pinceladas. Hemos hablado de la sostenibilidad en medios de comunicación desde la perspectiva de la justicia ecosocial. Hemos hablado de la diversidad y la variedad de proyectos de alfabetización mediática en diferentes formatos, de diferentes maneras. También algunos en la era predigital, ¿no? Algunos, me acuerdo de la comunicación sobre los teleclubs de la Galicia rural, la importancia de la divulgación científica ante la ausencia de mujeres en la labor de divulgación científica, la comunicación local como herramienta para la concienciación global desde la perspectiva de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tratamiento de la salud pública en las radios comunitarias, las voces de los niños en los proyectos de educación mediática, las redes comunitarias para la transformación social
desde las prácticas ecofeministas, de justicia social, de los cuidados, de la educación inclusiva, los proyectos multimedia para visibilizar prácticas colaborativas y, por ejemplo, proyectos como el de Arquitectura sin Fronteras. Hemos hablado también del Laboratorio de Educación para el Desarrollo, de la innovación educativa a través de las narrativas y educación para la ciudadanía global. Bueno, tengo muchos de estos y, en definitiva, lo que hemos visto durante estos días es una clara voluntad de los medios de comunicación comunitarios y de las personas que participan en proyectos de comunicación comunitaria en trabajar para la alfabetización mediática, para la educación audiovisual y la educación mediática, en definitiva, de la ciudadanía. Se ha puesto en valor la educación mediática como una herramienta no solo de aprendizaje de y a través de medios de comunicación, algo claramente fundamental para poder responder a un ecosistema mediático marcado por la desinformación, por la mentira y por las noticias falsas, sino también que se ha destacado la responsabilidad social, educar en valores, educar para la participación, educar para la responsabilidad social, educar para la sensibilidad artística, educar para la igualdad de género, educar para la justicia ecosocial, educar para construir comunidades, porque en este mundo del sálvese quien pueda, la comunidad, lo comunitario, es nuestra única manera de luchar por un mundo más justo y más democrático. Y crear comunidad significa aliarse, significa mezclarse, tejerse, enredarse, contaminarse, realimentarse y enriquecerse. Nos necesitamos y necesitamos también hacer cómplices a las instituciones, especialmente a las universidades, a los centros educativos y al sector cultural, porque toda esta riqueza de experiencias, de proyectos y de contenidos que hemos visto a lo largo de este congreso es motivo suficiente para terminar este acto cargados de ilusión y de esperanza. Muchas gracias y ojalá que sea el primero de muchos. Se escucha. Vale, yo algunos apuntes más a lo que decía Abea. Para empezar, para mí es un honor y una satisfacción poner el broche final al primer Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación, y es un placer también hacerlo junto a Ángel Barbas. Me parece que un congreso de esta temática no solo es importantísimo, sino que es muy, muy necesario, porque sin alfabetización mediática no habría pensamiento crítico, y qué sería de nosotros sin el pensamiento crítico. En el transcurso de estos 3 días se han expuesto muchas ideas interesantes, muchas experiencias, nos las contaba ahora Ángel. Se ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de los medios de comunicación para la sociedad, y se ha hablado de medios comunitarios, de radios libres, de empoderamiento mediático, todo lo que él nos comentaba ahora. Hemos escuchado un montón de voces que hacen que todos nos volvamos hoy a nuestras casas con muchas más herramientas y muchos más conocimientos para hacer frente a la desinformación, entre otras cosas. Y vamos, estoy segura de eso. Estoy segura también de que congresos como estos contribuyen a una sociedad más sabia, más libre y con más derechos. Y para finalizar, me gustaría manifestar el agradecimiento a los compañeros de CUAC por la organización del congreso, a Isa muy especialmente, por el enorme trabajo, por la inconmensurable dedicación, y también agradecer a las entidades colaboradoras, a las personas aquí presentes durante estos 3 días, o los que hayan podido venir, y por supuesto, gracias a los ponentes por todas las intervenciones, porque evidentemente sin ellos no hubiese sido posible el congreso tampoco. Y un congreso que ahora mismo declaro clausurado, y de corazón que muchas gracias a todos.